paradigma es todo, es lo que ha conformado la forma en la que el mundo ha vivido y la forma en la que se han contado las historias. Un paradigma es algo tan amplio que es un conjunto de ideas que de alguna manera han diseñado nuestro mundo, diseñan nuestra realidad, diseñaron el pasado de la humanidad, los paradigmas. Un paradigma, por ejemplo, era el que decía, por suerte hace mucho ya, aunque todavía eso continúa, que las personas de color de piel negra no eran consideradas personas, no eran hombres, no eran mujeres, y por lo tanto podían ser tratados como animales, por eso podían ser esclavizadas. Eso era un paradigma, ¿sí? Era un paradigma de vida que se trasladó a todo, porque se vivió la desigualdad, se vivieron las injusticias, se vivió el desarraigo, se vivió la comercialización de seres humanos, porque era un paradigma social y un paradigma económico. Ese era un paradigma que se venía trayendo junto con la colonización. En el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, se los consideraba, y esto quedó por escrito, se los consideraba como niños incapaces de decidir sus futuros. Por eso es que se los daba en encomienda a estos señores feudales que venían de España y que en nuestro caso, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, era exclusivamente gente que venía de España, y esta gente recibía un territorio con todas las personas y todas las familias y comunidades que vivieran dentro de ese territorio. Y estos señores feudales podían decidir qué hacer y qué no hacer con los hermanos y parientes que vivían en ese territorio, porque se los consideraba como niños incapaces de decidir su futuro. Y eso fue un paradigma que también digamos, de alguna manera se sostiene, porque cuando hoy siguen entendiendo que la madre tierra es comercializable, siguen considerando que tienen derecho a eso. Ahora, como existen los paradigmas, también existen las resistencias y las contraposiciones a los paradigmas. Para nosotros, en Argentina, por ejemplo, más de una vez nos han dicho que el pensamiento de vivir en comunidad es una utopía. Si fuera una utopía, ¿hubiese sobrevivido más de 5 siglos? No. Porque es muy fácil derrumbar las utopías. Lo que no es posible de que sea realidad, es muy fácil derrumbarlo, es muy vulnerable. Para nosotros es un paradigma. La propiedad comunitaria, la forma de vivir comunitaria, la forma de entendernos en comunidad, son paradigmas propios de los pueblos indígenas, de las comunidades. De la misma manera que considerarnos hijos de la madre tierra, de considerarnos protectores de nuestros territorios. Entonces, si tenemos claros cuáles son todos estos paradigmas, tenemos que escribir desde ahí. Tenemos que fortalecer nuestros paradigmas. Tenemos que buscar esas luces, buscar esas bellezas, buscar esas sabidurías que sustentan nuestros paradigmas como comunidades y como pueblos indígenas, y desde allí posicionarnos para escribir. Bueno, retomando un poco, un paradigma es algo mucho más grande, mucho más abarcativo que un simple concepto, porque un paradigma es un conjunto de conceptos, es un conjunto de métodos, de estrategias, de formas de hacer que supuestamente están probadas y por eso determinan nuestra forma de ver, de entender y de hacer las cosas, nuestra forma de vivir. Ahora, muchos de los paradigmas supuestos y que determinan a las sociedades hoy en día son mentiras y nosotros lo sabemos. El concepto de evolución, por ejemplo, en la humanidad no funciona, porque si funcionara todo el tiempo seguiríamos evolucionando y sin embargo el hombre no ha seguido evolucionando. Quisieron probar que los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales estaban en una etapa inferior o anterior en la evolución humana y que la sociedad o las culturas arias, las culturas blancas, europeas, estaban en una etapa más avanzada, eran más evolucionados, y eso se probó que no es así. Incluso trataron de probar el concepto de raza, y hoy se sabe que no existen distintas razas, existe una sola raza, que es la raza humana. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que los paradigmas siempre han sido utilizados para
justificar y argumentar el despojo de los territorios, la discriminación, las desigualdades sociales, las injusticias. Ahora, esto fue tal vez válido en los 500 años del Pachacutic de oscuridad. La colonización y conquista de nuestro territorio, o el intento de conquista de Abya Yala, fue un momento de oscuridad que cubrió las verdades de los pueblos indígenas bajo un velo de crueldad, bajo un velo de desigualdad, bajo un velo de genocidio. Ahora, a partir de 1982, comenzó una nueva etapa, el Pachacutic de luz, donde todas esas verdades van a volver a salir. Y somos nosotros los encargados de mostrarlas. Tenemos que ser, en ese sentido, muy conscientes de que nuestra función tiene que ser sanadora. Nuestros textos, como decía Ninetti, nuestros textos tienen que ser escritos por nosotros en protagonistas, tienen que mostrar esas verdades. Para nosotros no son mitos y leyendas, son nuestras verdades, nuestras historias, nuestros relatos, nuestras memorias. Es muy importante que lo hagamos desde un paradigma propio y que no repliquemos los paradigmas de opresión, que no repliquemos los paradigmas de evolución, porque sabemos que no es así. Tenemos que traer a nuestra conciencia y traer a nuestro día a día y a nuestro ejercicio de la literatura, de la escritura, los paradigmas propios de los pueblos indígenas. Ese es un paradigma muy bello, muy noble, que existe en los pueblos indígenas. Es parte de entendernos una comunidad, es parte de entendernos como miembros de algo que es mucho más grande que nosotros. Y es una energía muy, muy fuerte, muy poderosa.